a este canal. Mi nombre es Jorge Eduardo Lupin y soy estudioso del Abjad. Resido en la ciudad de Mar del Plata, Argentina, y mi profesión es la de escultor en piedra y orfebre. Actualmente me dedico a la enseñanza de estos oficios. Debido a mi actividad profesional, siempre me vi relacionado con el uso de ornamentación. Y pronto me di cuenta de que esos elementos de embellecimiento que empleaba no eran meros adornos, sino que eran instrumentos para comunicar ideas a través de las formas y su estilo. Es decir, que estaba trabajando con símbolos. Y fue así que me interesé en el estudio de los símbolos. Paralelamente a esta actividad, inicié en cierto momento el camino sufi y lo recorrí completamente hasta el final. Eventualmente, una puerta de comprensión se abrió en mí y pude conocer lo que no sabía. Y así conocí el Abjad. Y se me hizo muy fácil comprenderlo. El Abjad es un sistema cabalístico de origen árabe que trabaja con las letras del alfabeto árabe, el cual puede convertir a las palabras en números y viceversa. Cada palabra tiene un valor numérico asignado y sumando las letras de la palabra se obtiene un valor. Lo llamativo de esto es que si uno comienza a observar las palabras que emergen de un mismo valor numérico, estas comienzan, o si no todas, un grupo importante de ellas, comienzan a insinuar una idea concomitante a todas. Es un significado emergente del conjunto. En ocasiones se insinúa este significado y en otras ocasiones las palabras resultantes forman un texto completamente literal. El Abjad se estudia desde hace más de 1000 años, aunque hay muy pocos libros al respecto. La información está fragmentada, dispersa, y durante siglos fue preservada como una ciencia secreta. Hay otro detalle, no menos importante, y es que esta información se encuentra descontextualizada. ¿Y por qué es esto? Porque la gente que vive hoy día no es la misma que vivió hace 500 años, hace 1000 años o 1500 años atrás. Y el conocimiento debe adaptarse a las circunstancias de las personas y el contexto de la sociedad en la cual opera. El conocimiento anhela ser conocido. No es algo que quiera permanecer secreto, porque si no, ¿cuál sería la finalidad del saber? Por lo tanto, el conocimiento se adapta a la comprensión de cada civilización para impulsarla hacia adelante y superar sus propios límites. Es una fuerza transformadora y evolutiva. Teniendo en claro esto, me dediqué a escribir desde hace varios años varios tomos sobre Abjad. Ya llevo 3 voluminosos tomos al respecto. Tengo otros tantos en la cocina, en preparación. Y mi intención es formar un cuerpo completo de conocimientos. No digo que sean todos los conocimientos, sino que, por lo menos, aquello que conozco lo quiero presentar de una manera integral y completa, que incluye el estudio de las letras en sus aspecto como símbolos, el estudio del Abjad, el Abjad aplicado a la geometría
y lo que es el pico de toda esta montaña, que es mi aporte de una cábala árabe. Este conocimiento tiene dos aplicaciones fundamentales, según mi modo de entender. Una de las aplicaciones es que el Abjad, al ser una práctica meditativa de naturaleza polisemántica, es decir, que se estudian múltiples significados de una cosa a distintos niveles, la forma de las letras, el sentido literal de las frases, el sentido alegórico, que puede tener muchos niveles de alegoría, la dimensión numérica, la dimensión geométrica, la observación de las palabras desde su raíz genitiva en el idioma árabe, la observación de las palabras y las frases como elementos simbólicos, y tantas otras dimensiones que puede adquirir. Esto lleva a que el cerebro trabaje en múltiples áreas simultáneamente, integrándolas todas en un trabajo común. Esto es un instrumento de desarrollo intelectual. Y por el otro lado, también es importante que la aplicación del Abjad es esencial para la creación de un arte árabe consciente, como se hacía en la antigüedad. Técnicas que se han olvidado. Por ejemplo, en los mosaicos islámicos. Uno los observa, cualquier persona que los observe va a encontrar que son maravillosos, tienen una magia, un encanto, una fascinación ejercen que la persona no puede explicar. Si uno arrojara montañas de papel picado sobre el piso de muchos colores y lo observara, no encontraría esa fascinación. Eso no es un producto del azar, esas teselas que están ordenadas. No es un capricho, no es algo espontáneo que surgió, sino que cada pieza y cada proporción está calculada y estudiada, de tal modo que en esa constelación de geometrías, en esa simetría de la luz, subyacen plegarias, conceptos trascendentales de lo divino. Y esa impresión está permanentemente irradiando a través de los siglos y a través de la contemplación de generación tras generación. Entonces, esta es la finalidad del Abjad, de acercarlo, para aquellos que están en el arte puedan insuflar espíritu, hacer arte consciente a partir de estos conocimientos. El alfabeto árabe es una estructura simbólica de orden cosmogónico. Es decir, que sus letras representan a elementos del cosmos. Se pueden distinguir, sin establecer una categoría completamente fija, sino adaptable, se pueden distinguir 4 grupos de letras que refieren a 4 ámbitos del universo y del creador. El primer ámbito refiere a lo divino. 4 letras refieren a lo ilágico. Ilágico quiere decir propio de Dios, propio de Allah. Ilágico. Otras 6 letras refieren al cosmos como universo, como el albergue de todo lo demás existente, que incluye planetas, satélites, el Sol, la galaxia y otros órdenes de existencia. Otro grupo de letras refieren al ser humano, el ser humano como un microcosmos, como un cosmos en pequeño y a la vez como un reflejo de lo divino. Y hay otro grupo de letras, que son 10 letras,
que están referidas a las fuerzas que operan dentro del cosmos y dentro del ser humano, las cuales le facilitan la transición, el tránsito a través del cosmos para llegar a lo divino. De este modo, cada letra tiene un valor asignado. Hay 28 letras y se cuenta de la siguiente manera. Primero se cuenta de uno en uno. La letra Aleph vale 1, la letra Ba vale 2, la letra Jim vale 3, la letra Dal vale 4, y así sucesivamente hasta llegar a 10. Una vez que se llega a 10, se va contando, se asigna el valor a la letra de 10 en 10. 20, 30, 40, 50, hasta llegar a 100. Y a partir de 100, se va asignando de 100 en 100 hasta llegar a 1000. Y así está completo todo el sistema numérico del Abjad, que son 28 letras. Voy a dar un ejemplo, que lo veremos ahora brevemente, y luego en otros capítulos en mayor detalle. Vamos a trabajar con el número 66. Dentro del misticismo sufí, este número es de una relevancia preponderante, dado que 66 es la suma de las letras que forman el nombre Allah. Alif vale 1, Lam vale 30, otra Lam vale 30 y Ha vale 5. Eso suma 66. Ahora bien, es posible organizar este valor 66 como una suma de números. En este caso yo he elegido 11 más 36 más 19. Todos estos números dentro del misticismo sufí son completamente relevantes. 11 es la suma de la palabra Hu. Hu significa Él. Él como denominativo de Dios. Es un apelativo. Hu. 36 da lugar a varias palabras, pero una de ellas destaca por entre todas y es Ilaha. Ilaha significa Dios. Entonces tenemos Él, Dios. Y 19 corresponde a la palabra Wahid. Wahid es uno de los bellos nombres divinos y significa uno o también único. Entonces tenemos la frase Hu ilaha wahid. Ahora bien, para darle un sentido semántico, sintáctico correcto a esta frase, vamos a agregar signos diacríticos. Los signos diacríticos no tienen valor dentro del Abjad, pero sí le dan sentido a las palabras a las cuales se agrega. Entonces tenemos Hu, Ilahun, Wahidun, que ese un significa uno. Es nuestro un en español. Entonces tenemos Hu, Ilahun, Wahidun, que significa Él es un Dios único. 66. O sea, está clarísimo. Más claro imposible. Les voy a dar otro significado del número 66. Corresponde a la frase breve Al-Albabi. ¿Y qué significa Al-Albabi? Los dotados de comprensión, los dotados de intelecto. Gracias por llegar hasta aquí y los espero en el próximo programa.